Ahora sí, sí se debe estar oyendo. Bueno, continuamos a ver si los compañeros nos confirmáis si se oye, por favor. Estupendo. Perdón. Perdón. Como decía, también la OGC API nos permite acceder a elementos únicos a través de peticiones a la API, a través de una URL, una opción que creemos que es importante. Una de las ventajas más importantes que tiene la API es que podemos realizar filtros directamente sobre los datos sin tener que descargar con anterioridad. Y aquí podemos ver un ejemplo de la implementación que hemos realizado, que es un formulario muy básico de momento, porque es la primera implementación que hemos realizado sobre la OGC API, que nos permite limitar el número de objetos de la petición, un filtro sobre atributos y diferentes operadores según el tipo de atributo al que queremos realizar el filtro, y un filtro por coordenadas a partir de una bounding box. Como vemos aquí un ejemplo, hemos cargado todos los centros educativos de Cataluña, unos 4.556, si no veo bien, y hemos realizado un filtro por atributos en el cual le decimos que solo queremos obtener los centros educativos que imparten enseñanzas universitarias. Y obtenemos un total de 248 elementos y a partir de estos puntos realizamos otro filtro a partir de una bounding box de la ciudad de Girona y obtenemos todos los centros educativos de una forma muy rápida y ágil, en que el resultado son un total de 22. Todo esto, lo más importante es que después lo podemos descargar directamente solo de la geoinformación de los datos que nos interesan. Por defecto, la descarga es en formato JSON, GeoJSON, pero también GeoServer nos permite descargar en formato KML, GML y CSV. Esto sería la implementación que hemos realizado en el ICGC y como conclusiones, decir que la implementación nos permite una agilidad muy fácil para el usuario para el uso de los datos, una interoperabilidad en el origen de datos, ya que las peticiones son fáciles de realizar en otros orígenes de datos, que el usuario puede acceder a datos según su necesidad, no hace falta que se descargue todo el fichero de datos. Muy importante que podemos realizar peticiones según cómo queremos descargar, en qué sistema de coordenadas queremos los datos. Muy importante porque en Cataluña normalmente distribuimos por defecto en coordenadas proyectadas UTM-21 norte, 31 norte, pero a veces hay gente que las prefiere en geográficas. Pues con la OGC API ya puede realizar esta conversión con una petición. Y gracias que utilizamos GeoServer, que ya la arrastrábamos para la distribución de servicios web, solo hacemos una configuración para el acceso de los datos en las bases de datos y esto nos permite una simplicidad e integridad de los datos, ya que siempre tanto los servicios web como la OGC API son los mismos datos del mismo origen. Ahora creo que me queda un poco de tiempo, si lo he hecho bien. Pues si funciona, accedemos. Esta es todas las colecciones que estamos distribuyendo desde la infraestructura de datos espaciales de Cataluña, la IDEC, y, por ejemplo, como ejemplo, pues iremos a las unidades administrativas, tal como las especificaciones de Inspire. Está cargando. Bueno, aquí se carga el visor de la IDEC. Ahora tendría que cargar el servicio web, ¿verdad? A ver. Vale, cargamos el servicio web, en el cual también podemos hacer un getFutureInfo, porque es el servicio web clásico, y acceder a los atributos. Y aquí tenemos la descripción de la capa, la extensión
Y la descripción de los atributos es importante, como he dicho, para la realización de filtros. Podemos acceder a los datos y aquí, como por defecto, nos limita a 50 todos los elementos que nos devuelve la petición, pero podemos cargar todos en una capa fácil de... Ahora están cargando todas las unidades administrativas. Y, por ejemplo, haré un filtro por name text, que es el nombre del municipio. Por ejemplo, control V. Y diré, por ejemplo, haré un like. Y diré que comience por G, que tendrá que salir al menos Girona. Hacemos el filtro. Bueno, mal. Vaya. Ahora. Control. Name text. Pues pondremos uno. Ahora sí. Y nos devuelve pues el elemento de Girona y esto lo podríamos descargar en un JSON y no haría falta descargar toda la capa de la capa administrativa y tener que realizar filtros en software desktop. Vuelvo a la presentación. Aquí tenéis el QR si queréis acceder al servicio y muchas gracias por escucharme. Si tenéis cualquier duda o curiosidad. Sí. Sí, hola, buenos días. Tengo una duda, quizás lo has explicado, pero no acabo de entender. Nosotros, como ayuntamiento, estamos proveyendo una serie de servicios a empresas de servicios, utilities, canalizaciones de alumbrado, de fibra óptica, etcétera, que ellos utilizan en sus flujos de trabajo. Estamos proveyendo estos servicios a través de los estándares UPMS, VCS y tal. Si nosotros, hacemos la evolución a proveer de API, de alguna manera el cliente lo tenemos que forzar a que se adapte a estos nuevos estándares o ellos pueden hacer la petición, digamos, tradicional VCS y nosotros internamente lo interpretamos desde OGC API. Yo creo que las peticiones son diferentes, son más fáciles de realizar, sobre todo porque tienes la definición de la API para desarrolladores que no están conocen la información y los estándares que antes te tenías que decir, especificaciones bastante complicadas, es mucho más fácil, mucho más interactivo, pero yo no sé si las mismas peticiones creo que son diferentes, que han evolucionado. En todo caso, les implica un cambio. Sí, sí. Pero para desarrollo es mucho más fácil, creo que no como se hacía anteriormente. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente presentación. Gloria Andrés, su presentación sobre servicios en el VCS 2.0 y su evolución hacia OGC API. Gloria Andrés desarrolla sus funciones generales de información
Porque debe de haber algo abierto. Arreglado. Venga. Gracias. ¿Sí? Vale. Hola, buenos días. En esta presentación vamos a ver los servicios de descarga WFS que tenemos implementados en el CENIF y lo que hemos hecho para implementar la OGC API Features. Entonces, en el CENIF tenemos 7 servicios de descarga WFS, son la versión 2.0, son para acceder a datos de nombres geográficos, unidades administrativas, redes geodésicas, datos de ocupación del suelo, la hidrografía de IGR, redes de transporte y direcciones. Todos estos servicios son conforme a Inspire, menos el de redes geodésicas. Primero de este conjunto de datos, primero creamos los WMS en su día, luego los WFS, esto fue como en 2015-2014, 2014-2015, y los WMS los hicimos con GeoServer y los WFS los hicimos con Degree porque Degree lo que permitía era, le metías los esquemas XSD Inspire y luego había un fichero de configuración en el que mapeabas los campos de las tablas de la base de datos con los elementos del GML, ¿vale? Y bueno, GeoServer, no sé, se haría de otra forma, pero nosotros vimos que esta era la forma más fácil de hacerlo en Degree, los WFS. Entonces tenemos los 6 Inspire con Degree y el de redes geodésicas lo hicimos con GeoServer. Vale. De estos servicios WFS Inspire hemos estado validándolos este año y hay una presentación en paralelo de lo que hemos estado haciendo, porque hemos estado validando, corrigiendo, validando, corrigiendo y las conclusiones las está presentando una compañera mía ahora mismo y si os interesa, pues que podréis ver la grabación. Vale, para que veáis el uso que tienen estos WFS, he sacado las gráficas de los 5 últimos meses, desde mayo a septiembre de este año. Y vemos que el servicio que más peticiones tiene es el de direcciones, que tiene, bueno, tuvo ahí su momento de gloria en junio, que llegó como a 1,5 millones de peticiones más, pero de normal tiene una media como de 300.000 peticiones al mes. Y luego he quitado direcciones para poder ver el resto de servicios y los servicios que más se utilizan son los de ocupación del suelo y hidrografía, que tienen como 70.000 peticiones al mes. Luego el de redes de transporte, que tiene unas 40.000 peticiones. Después el de unidades administrativas, que bueno, aunque en julio se vino arriba con casi 160.000 peticiones, tiene como una media de 20.000 peticiones así al mes. Y luego ya por último están los nombres geográficos, como con 14.000 peticiones así. Y por último el de redes geodésicas, que tiene 10.000 peticiones al mes. Entonces, estos servicios vemos que tienen como entre 10.000 y 160.000 peticiones y el de descarga y el de direcciones tiene el doble, ¿vale? Como 300.000. Entonces, en realidad son servicios que tienen muy pocas peticiones, sobre todo comparado con los servicios teselados. Dependiendo del servicio teselado tenemos como, creo que eran entre 100 millones y 600 millones de peticiones al mes. Vale, entonces, hasta aquí los WFS 2.0 que tenemos. Ahora, como estos servicios, los WFS van a dejar de evolucionar, o sea, se van a seguir manteniendo, pero se van a dejar de evolucionar, nosotros hemos querido implementar las OGC API. Y hemos empezado por las OGC que ya están aprobadas, que han sido la OGC API Features y también tenemos algo hecho con la OGC API de procesos. Pero nuestra idea
es también, cuando estén aprobadas, la de mapas, teselas, y coberturas, implementarlas también. Vale, entonces, los retos que se nos planteaban es que queríamos que el software asegurara un rendimiento y capacidad adecuadas a las estadísticas que tenemos. Luego, que los servicios fueran estándar y que perduraran en el tiempo y que convivieran con los actuales estándares. ¿Vale? Estos OGC API van a convivir con los WMS, WFS, TMS, WMTS, todos los servicios que tenemos. También queremos que sigan cumpliendo la directiva INSPIRE y además con esto vamos a conseguir aumentar el número de implementaciones de las OGC API, ¿no? que hay muy pocas ahora mismo. Vale, para implementar la OGC API Features hicimos un análisis de soluciones de los software que habían que implementar en este estándar. Primero, vimos PyGeoAPI, que está escrito en Python, y los estándares que implementa son el de OGC API Features que nos interesa, también el de coberturas, teselas, procesos y registros. Luego, en concreto, de las OGC API Features, puede leer todos estos orígenes de datos. ¿Qué más? Otra característica importante es que está certificado por OGC, que la documentación es detallada y extensa, que se puede desplegar en Docker, que tiene extensión de plugins y que la comunidad es activa y está en continuo desarrollo. Vale. Luego, otra que contemplamos fue el Degree OGC API. Este solo implementa el protocolo de OGC API Features y la documentación es más escasa. Y a diferencia del PyGeoAPI, este lo que tiene es que es una extensión aparte del Degree. Luego, también vimos el GeoServer, que implementa estos protocolos. Y a diferencia del Degree, este sí que está integrado en GeoServer. Es un módulo que está integrado en GeoServer. ¿Qué más? Por último vimos el PG Featureser, que también implementa solo la OGC API Features y está escrito en Python. Este tiene buena documentación, también se puede instalar en Docker y los orígenes de datos solo pueden ser de bases de datos PostgreSQL. Luego, tiene un rendimiento óptimo y los formatos de salida puede ser JSON y GeoJSON. Vale, entonces, con este análisis nos quedamos con PyGeoAPI. Por eso mismo que digo que está más desarrollado, completo, la documentación es muy buena, que está recomendado por el OGC, certificado por el OGC. Y eso, por eso hemos cogido esta. Y luego, lo hemos implementado, lo hemos desplegado en un Docker. Bueno, estos que veis aquí son los 4 ficheros de configuración que tiene el servicio. ¿Qué más? Vale. Y esto ya es un ejemplo de PyGeoAPI. Hemos implementado, para empezar, el servicio los datos de unidades administrativas, porque es uno de los servicios más simples. Este WFS solo tiene 2 feature type, el de unidades y el de las líneas límite. Entonces, de momento, como prueba, tenemos la colección de las unidades administrativas. Y bueno, también estamos pensando en lugar de dar todas las unidades, me refiero porque aquí incluye todos los niveles, municipio, provincia y comunidad autónoma, estamos pensando en darlo dividido, pero bueno, es algo que ya veremos, ¿no? Que tenemos que pensarlo. Y esto, aquí irán todas las colecciones, o sea, todos los feature type que se sirven en los WFS irían aquí, se convertirían en colecciones aquí en PyGeoAPI. Vale, este es un ejemplo cuando entramos a la colección de unidades administrativas que por defecto muestran las 10 primeras, esto se puede configurar y luego si picamos aquí en el identificador ya nos lleva
al ítem correspondiente y podemos ver todos los campos que tiene la tabla. También esto se puede descargar en GeoJSON y en RDF. Y luego también da la facilidad de navegar por los registros. Estos últimos links son para navegar al registro anterior y siguiente. Vale, esto sería un ejemplo de un registro descargado en GeoJSON. Y nada, para terminar, que hemos decidido utilizar PyGeoAPI como herramienta para empezar a implementar las OGC API, que sí que lógicamente va a ser un esfuerzo inicial porque tenemos que crear nuevos servicios de datos que ya están disponibles a descarga, pero bueno, que el objetivo es mejorar la versatilidad de nuestros servicios, aprovechando las ventajas que proporciona ese estándar y que a finales de este año esperamos tener publicados las primeras OGC API. Nada más. Si tenéis alguna pregunta, ¿ahora o qué? Dime. Bueno, primero enhorabuena por el trabajo de desarrollo de CNIC con las universidades. Y ahora solo una corrección. ¿Sí? Que hoy sí ya está aprobado. ¿Ya está? Vale. Además tenéis aquí el editor del estándar, además que puede dar más detalles. Todos los problemas son culpa mía. Lo podéis contactar para saber dónde es publicado. Sí, bueno, está aprobado, nos faltan las ediciones finales. Yo voy mirando a ver si aparece en la web, pero aún no está. Ayer no estaba, pero bueno, va a salir en días, es una cuestión puramente editorial. Lo mismo podéis empezar ya Vale. a usarlo. Gracias. Nada, sí. Pues, me parece que vamos a seguir porque... Vamos a seguir porque no... Sí. Vale, si surge alguna pregunta más, pues al final de todo lo recuperamos. Gracias, Gloria. Pues a continuación, Joan Maso, su presentación se llama Comparando las web API de OGC con el SensorThings API y su extensión con la Arquitectura Ciudadana. Bueno, Joan Maso es investigador principal del grupo de investigación CREA en interoperabilidad geoespacial, SIG y teledetección. También es desarrollador de SIG, entre ellos creador del mapa conjunto de Ramón, que yo creo que todos conocemos, y sus evoluciones. Pues Joan, cuando quieran. Gracias. Bueno, cuando tuve que preparar algo para esta sesión, se me ocurrió hacer una especie de análisis comparado entre las OGC APIs y las SensorThings API y a ver qué ha salido, ¿no? Esta es la idea. No os voy a enseñar ninguna implementación, o sea que os vais a aburrir como una ostra. Además, está lleno de diagramas UML. Todo el mundo que me conoce sabe que me gustan los diagramas UML. Generalmente intento contenerme, pero esta vez no ha habido forma. Bueno, todo el mundo dice que quieren que aprenda su API, ¿no? Entonces, vamos a Google Roots, por ejemplo, y me ofrecen una API. Vamos a Here REST API y see the documentation and learn. And Carto API and let's interact. And here, descubra nuestras formas de recopilar. No sé, no hay nada malo en aprender cosas, pero no sé, quizá no es justo que tenga que adaptarme a todos vosotros, ¿no? ¿Dónde está la interoperabilidad? Bueno, por eso salen las APIs del OGC para intentar, bueno, pues consolidar un modelo común. Pero vamos a ver, ¿cuál es el modelo subyacente? Bueno, todos sabemos que esto está basado en colecciones y en ítems. Y aquí juego con el Alcázar, ¿no? Esto sería la URL para obtener, una URL ficticia para obtener el ítem llamado Alcázar. ¿Qué pasa? Pues que el modelo, en realidad, el modelo de datos detrás es muy simple. Solo tenemos la colección y los ítems. Sí que es verdad que hemos hablado en presentaciones anteriores de la posibilidad de utilizar los esquemas y también la posibilidad de utilizar querybles, ¿no? Los querables estos que alguna de las extensiones de Feature API proporciona, pero
pero la base es que no sabemos muy bien lo que tenemos dentro. Tenemos un conjunto de geometrías, tenemos un conjunto de propiedades y ya te apañarás. Este es el modelo. Bueno, por una parte es sencillo, fácil de implementar, pero por otra parte, pues tendrá sus limitaciones, supongo. Bueno, ¿qué es un ítem? Un ítem puede ser un feature, esto lo hemos visto, pero también puede ser otras cosas, puede ser un record. Y al parecer vamos a utilizar un esquema muy similar para la OGC API Records y vamos a crear catálogos que en realidad son colecciones y ítems también. Pero son ítems de otro tipo, son ítems de tipo record y no de tipo feature. Se me ocurre que a lo mejor también podríamos hacer ítems que fueran feedback ítems y dejar a nuestros usuarios que nos diesen feedback a nuestras cartografías. De hecho, tenemos este estándar llamado Geospatial User Feedback para hacer esto. Es relativamente poco implementado. Está en la familia de los, pero de saber cuántos estándares del OGC actualmente, cientos. Pero nunca hubo un protocolo, de hecho. Solo es un modelo de datos, Geospatial User Feedback. El protocolo podría ser este. A lo mejor podemos crear un nuevo working item o como se llame para empezar a trabajar con esto. Bueno, luego tenemos Environmental Data Retrieval. A ver, no sé, aquí la clientela es quizá más cartográfica, pero en mi centro todo es a base de ecología y environment y estas historias. Y entonces, pues claro, debería estar sensibilizado por eso, ¿no? Por obtener datos del ambiente. En este caso, el estándar se centra mucho en cuáles son los tipos de consultas espaciales que podemos hacer. Puedo consultar una nube de puntos, puedo consultar un perfil, digamos, altitudinal, por ejemplo, puedo consultar un polígono, evidentemente, puedo consultar una trayectoria de, por ejemplo, un avión o bien un corredor que en realidad es una trayectoria gorda, como una especie de tubo que se desplaza en el espacio y el tiempo y obtengo pues las diferentes propiedades ambientales de eso. Esto lo definieron el grupo de meteorología. Es un estándar interesante, pero ¿cuál es el modelo de datos que hay detrás? Pues no hay modelo de datos, es decir, no se explica nada sobre cómo vamos a recibir el contenido. Parece que no les ha importado, como mínimo, al principio, ¿no? Pero seguramente, pues avanzaremos. ¿Qué pasa cuando hacemos coverages? Cuando hacemos rasters, reemplazamos los ítems por una caja llamada coverage. Y esta caja se despliega en el modelo habitual de coverage que WCS ya utilizaba. La idea esta de definir un cubo de datos con diversas dimensiones, que llaman domain set, y la idea de un rango de valores que están en cada una de esas celdas de los rasters. Y, por cierto, sí que se define de qué estamos hablando, cuáles son los valores y qué significan en una cosa llamada range type. Bueno, total, que tenemos este reemplazo de ítems por coverage y podemos hacer subsets y tal. También podemos combinar diversos estándares. Podemos combinar, por ejemplo, features y podemos combinar el estándar de tiles, ¿no? Y mezclando las dos cosas, de hecho, podemos hacer vector tiles. Podemos tener que de una colección extraemos directamente tiles o de una colección a partir de un estilo extraemos tiles y vamos construyendo este tipo de paths que van evolucionando. Hemos hablado bastante de vector tiles esta mañana, pero no en OGC API, en la idea esta de OGC API, y esto está preparado, digamos, para soportar esto sin duda. Total, que estamos hablando de building blocks que podemos mezclar como queramos. Podemos mezclar un dataset con un map, el origen, y esto nos dará pues directamente un mapa de todo el dataset, o podemos poner un estilo antes y entonces tendremos un mapa en un estilo determinado del dataset, o podemos mezclar la colección con el estilo y con el mapa con el tile, lo cual quiere decir que vamos a obtener un tile en el estilo indicado, que en realidad es una renderización en forma de mapa, por tanto es un map tile, de una colección en particular. O bien podemos hacer tal de coverage si quieres. En realidad, todos estos bloques se van montando de diversas maneras. Ya veremos luego los clientes cómo afrontarán este jaleo de bloques que se pueden montar en diferentes órdenes. Pero ese es otro problema. Me miro hacia allá porque él ha presentado un cliente y bueno, pues esa supongo que es su sensibilidad. Vamos a intentar comparar este modelo con el modelo de SensorThings. En realidad,
pues si paramos a pensar, ¿no? Se parece bastante, como mínimo, en un fragmento. Tenemos arriba los ítems y abajo tenemos una cosa llamada Feature of Interest que aparece en SensorSync API. Y tenemos una cosa llamada colección que abajo se llama Data Stream. Como sabemos, la colección es un contenedor y el Data Stream es un contenedor. Por tanto, en realidad es lo mismo. Pero he hecho trampa, porque en realidad hay una cosa en medio. Porque lo que hacemos en SensorSync es fijarnos en una propiedad concreta, una cosa que llamamos observación. Y esta observación está en medio de la colección y la feature. Y tenemos más detalles sobre esta observación. Incluso sabemos cuál es la propiedad observada y queda bien caracterizada. Si la propiedad observada fuese temperatura, tiene un identificador que nos dice que es temperatura y tiene un resultado que serán 30 grados, que era la temperatura esperada hoy aquí en Sevilla, pero parece que no va a ser esta. Parece que se está moderando la cosa. Hay más cosas que podemos añadir, porque aparte de la observación y la propiedad observada, podemos hablar de cuál era el sensor y de cuál era la plataforma que incluía el sensor. La plataforma se llama Think y el sensor, pues, se llama sensor. La plataforma se mueve, por lo cual tiene localizaciones que no necesariamente son las cosas que ve, porque en una imagen de satélite, lo que ve, la feature of interest, es del delta del Ebro, la imagen es esta cosa bonita en falso color que está arriba, pero la plataforma está mucho más arriba, digamos, y se va moviendo, por tanto tiene localizaciones históricas, que también en la caja llamada localizaciones históricas, no sé si llegáis a ver. Bueno, ¿cómo conectamos esto con los ciudadanos para que los ciudadanos puedan aportar información? Por favor, que a nadie se le ocurre llamar a un ciudadano una cosa. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es adaptar un poco el nombre de la cosa, ¿no? Porque si no, pues vamos a ser un poco mal educados. Pero no se trata de adaptar el nombre, se trata de reconocer el ciudadano como una parte que está creando información también, ¿no? Por tanto, esta parte que llamamos party, esto no tiene nada que ver con una fiesta, es que se refiere a responsible party, pues está caracterizado y está conectado con la colección, con el data stream, ¿no? Y además hay una licencia ahí, porque cada ciudadano puede considerar que quiere dar sus observaciones sin atribución siquiera, o puede considerar que quiere, buy no comercial, digamos, que quiere que sea citado y que además que no se haga un uso comercial, ¿no? La observación en este caso es esta fantástica ranita y bueno, la feature of interest es la posición donde fue observada. También hemos añadido la capacidad de agrupar observaciones en diversos contenedores. Uno se llama proyecto. Esto es lo que en ciencia y seguridad se llama campaña, ¿no? Tú intentas hacer una campaña, los ciudadanos van al campo, recogen datos y tal, pero luego pues se pierde un poco la fuerza hasta que no generas una nueva campaña. Pero también tenemos la capacidad de hacer grupos o de hacer incluso relaciones que están más basadas en la idea aquella del RDF y los triples, las tripletas, estas que relacionan dos cosas a partir de un motivo en medio. Por eso le llamamos tripletas. Todo esto que estoy explicando es una extensión del SensorSync API que llamamos SensorSync API Plus y que está publicado como una best practice en el OGC ahora. Si a alguien le interesa, pues lo puede ir a ver. Pero hay más cosas en SensorSync API. Hay una capacidad de generar cuentas, de generar filtros, de expandir determinados building blocks, de hacer selecciones. Hay todo un lenguaje que viene de OData de forma directa. Y también tiene una filosofía de bloques de construcción, voy solo a describir el último de todos, que intenta decir, bueno, pues yo tengo una persona que se llama Ingo y esta persona ha hecho unas observaciones. Quiero ver las observaciones solo de él. Y esta sería la URL para hacer esto en SensorSync API. Bueno, si intentamos hacer un mapa de todas estas observaciones, pues puede haber muchas, ¿no? Y en este caso, pues os enseño este pequeño desarrollo donde a veces se enseñan las observaciones y a veces se enseña una especie de tile donde hay solo un número, que ese es el número de observaciones escondido, porque intentar reconducirlas todas sería quizá demasiado pesado. En este sentido. Y esto me lleva a pensar, bueno, ¿cómo se implementa esto? Esto se implementa a partir de un filtro que hace un filtro por un polígono determinado y entonces primero cuenta y se ve que hay suficientes, pues los enseña y si ve que hay demasiados, pues no los enseña. Pero esto de hecho no es una tile. De forma que se me ocurre
que a lo mejor podríamos introducir el concepto de tiles en SensorThing API. Esto no lo tienen, pero a lo mejor tiene sentido y es una discusión que me gustaría tener con ellos algún día. Otra posibilidad sería introducir tile. Hay una cajita ahí arriba a la derecha que se llama tile, que conduciría a una especie de path de este estilo, que también nos permitiría obtener solo las observaciones de esta persona en concreta, pero solo en una tile determinada, solo de una pequeña área. Bueno, pues no sé, estoy dando vueltas a estas cosas a ver cómo podemos hacerlo. También, claro, cuando trabajamos con ciencia ciudadana debemos dejar a los ciudadanos crear observaciones o actualizar observaciones o borrar observaciones. Y esa capacidad bueno, no está demasiado implementada aún o descrita aún en las APIs. Existe una parte 4 que se está discutiendo que va a permitir eso, pero esto viene de serie con SensorThing API. Evidentemente necesitamos autentificación y autorización y vete a saber. El mensaje aquí es que las APIs tienen una lista cerrada de URLs, tienen una serie de URLs que permiten obtener determinados objetos de una manera clara y eso se conoce a partir del OpenAP. Esto que es el típico Swagger, el documento Swagger aquel de las cajitas azules que a veces se enseña, ¿no? Eso tiene sus ventajas a la hora de hacer un cliente, pero tiene sus inconveniencias a partir de limitaciones. En cambio, el lenguaje OData nos permite construir URLs basadas en las relaciones entre objetos en el modelo, con lo cual es como más versátil en este sentido, ¿no? Y creo que deberíamos aprender de los dos mundos e intentar hacer una cierta convergencia. En el OGC API tenemos una cierta carencia en la definición semántica de los datos. Hay posibilidades de hacerlo, pero son como más indirectas. En el SensorThing API tenemos la carencia de que no existe el concepto de tile. Pues bueno, pues hay que intentar aprender de esos dos mundos, ¿no? La implementación es más costosa en SensorThing API precisamente por la flexibilidad que esto genera. Y en el caso de las APIs, pues es un poco al revés. Cada uno de los módulos que llamamos partes, en realidad describe solo una funcionalidad muy concreta y debemos combinar diversos estándares para llegar a hacer lo que necesitamos. Y eso es algo que va a ser complicado cuando queramos hacer encargos, digamos, cuando tengamos que proporcionar servicios. Será más difícil crear esos requisitos para el contrato porque tendremos que combinar diversas partes y diversos estándares para describir bien lo que queremos obtener cuando la implementación de las APIs sea realizada. Y bueno, hay un esfuerzo general para intentar garantizar la coherencia entre las APIs en el OGC, porque esto se nos podría desmadrar precisamente por este número de partes y módulos que hay. Y entonces hay pues unos grupos que se ocupan precisamente de velar por esa coherencia. Bueno, más o menos esto es lo que os quería contar de un poco de cuál es la situación, más mis reflexiones, más un montón de cosas que faltan en esta presentación, porque no sé por qué no he hablado de la API de mapas, que es precisamente la que estamos haciendo desde hace un par de años, pero no sé, me lo he olvidado. Pues, muchas gracias. Y ahora Nils. A ver si lo encuentras. Hola, ¿qué tal? Ahora, Si quieres, mientras configuramos la ANIS, se pueden hacer preguntas ahora, si quieres. Buenas. Aunque ya has dicho que la parte de implementación todavía no está... Tiene que ¿Existe alguna forma de compartir eso. que con Python y en el caso afirmativo va a poder haber una extracción en la parte del microprocesador para que un desarrollador que no conozca mucho esa parte pueda hacer un pequeño despliegue y abstraiga por el código la captura de información? Yo no puedo hablar por lo que PySpark va a decidir, pero por lo que he visto hay relativamente pocas implementaciones de SensorThing API porque, tal como he mencionado, es más
es más complicado. Hay una presentación de Fraunhofer y hay algunas de Frost y hay algunas otras y no sé si PyCrossfit tiene la intención de hacerlo. Pero bueno, no sé, yo mi presentación va en la línea precisamente de que estos dos mundos están como separados. Por un lado estuvo la API que utiliza otra filosofía de OData en lugar de Open API y esto habría que hacer un esfuerzo para converger y por ahí va mi reflexión. Y no sé, si API quiere hacerlo, pues lo hará. Audio and video shared. Okay, I hope you can hear me. All right, it's black. We can hear you. Can you share my slide? Can you share my slides as well? Or do I need to do it on my side? I put the link on the slides in the chat. Sí, se escucha ya. Yeah, here there are this link for the slides. It's a Google Doc. Dile si no que comparta la presentación, que no puede compartir pantalla. Niels, this is your presentation. Yes. Okay, great. Then Great. I can see that. Okay, if you want, I can pass the slides. Okay. Pon el micro. And thanks a lot for the opportunity to give a little overview of Niels es el responsable de la gestión y planificación del programa de innovación de OGC. Niels, please. Now you can go on. Thanks a lot for the opportunity to speak. Right. I hope you can hear everything that's the slides on the screen. So I have that here also on my side. And there's also a view of the room, so I have an imagination of where I am. I'm dialing in from Germany, and
I would love to be in Sevilla, but it was not possible due to conferences. Joan was already giving a very good overview of OGC APIs, and I will not deep dive into the technical issues here, but I would like to draw the importance of interoperability and reusability, the FAIR principles, to reach the sustainability goals which are in the agenda. I'm speaking here on behalf of the OGC, that you were here about standards, but OGC is actually members, and Joanna in the room, and then we're one of the staffs inside of OGC organizing the projects. Our mission is we are making the location information visible, accessible, interoperable, and reusable, or as an abbreviation, to make it fair. And that's to talk about, and I would like to the next slide. There's a little delay in the so probably that would be able to speak. Our members are coming from all the domains: commercial, governmental, research, and academia. I'm guessing that many of you in the rooms are very familiar to the members or are OGC members themselves. Next slide, please. That's something that findable, accessible, interoperable, and reusable. So that's where the data principles, but not only for the data, it is also for the entire backends, for the entire architectures as well, so that we can exchange blocks or block algorithm, and so that once one have been organizing and wrapping up good algorithms that the others in the community. Es que como que se ha colgado ahora, ¿no? Yo estoy aquí preparada. Ay. Supongo. Voy a pasar igualmente. A ver. No. A esperar, que es que se ha ido el internet aquí. Bueno. Es la conexión a internet, que parece que está fallando. No sé si es la de aquí o la de Nils. Es probablemente la de él, entonces vamos a esperar. Sí, es lo que pensaba, porque ponemos directamente el teléfono en uno de estos micros y como mismo lo entenderemos. Okay, now I am back here. Ah, está de vuelta, ¿no? Sí. ¿Estás de vuelta? Here? Are you back? Are you here? Yes, I guess so. I guess I'm back. Okay, let's go. Probably better to switch off the camera when the connection is. Yes, I think it's better if you unplug your camera. So let's go. All right. So that's the OGC standard in general. So there are different requirement classes, requirements, conformance class, and the appropriate tests organized. And there into detail, and that I would just point out there is a workshop after that session held by Joanna, and this is very here you can
learn all about the different standards and how they're working, how they're organized. Go for the next slide. As you already heard, Yes, we can. No, ahora es el que no nos oye. Sí. Okay. Nils, you will have to record a video for everybody. Es que es su conexión que está inestable, no es la nuestra. No sé si queréis. Están probando llamarle por móvil para ver si a través del móvil lo agilizamos. Y si no, pues vamos a ver qué hacemos. Sería una pena. Somos capaces de cosas tecnológicas súper interesantes. Y luego una llamada. Pero no se escucha demasiado. no se escucha. Vamos a ver si podemos hacerlo por teléfono. Sí. Bueno, pues a ver. ¿Quién? Ahora entonces, ¿dónde estás? A ver. Falta un walkie-talkie en la sala ahora mismo. Tendrá que ser, no en este. Porque este es el que está conectado a la sala. Hello. Bueno, a ver. ¿Vale? A ver, Es que tampoco lo oigo demasiado. No sé qué pasa. Try on. No sé qué pasa. Try on. Es lo que he hecho, pero no parece. No se oye tampoco desde aquí. Este hombre, ¿qué le pasa? A ver, di algo. Hello. Vale. Yes. Bien. We are hearing you. Estamos en una slide que pone millions of geospatial datasets. Okay. All right. So then I'm going there over that and go to the next slide. Slide number 7. Approved and candidate OGC standards. Exactly. So that's where the workshop is about later on when you're joining Joanna. And to speed up, so I will skip this slide and not talk more about that. We can go to the next slide then. Resources. Perfectamente. It's just an overview of how the different UGC APIs are connected to each other, and so that you can start to combine them. But here also, I'm pointing to the workshop just in a bit, and that will be probably more sensible to talk there. So then go to the next slide. Sustainability development goals. Exactly. So here comes the main focus of this talk, and said that how interoperability and how these UGC APIs or standards in general are helping out to focusing on the sustainability development goals. So here are the 17 goals. If you're not familiar with that, they're coming from the United Nations, from the Agenda 2030, and these are all pointing out topics or challenges, big threats that we are currently facing, and these are all topics which need to be tackled in a collaborative manner. So based on the discussions from the United Nations, from the international community, and when we are working into the same direction, meaning that
we're tailoring our application in a way so that we can exchange and have a better synergy in between of the resources which are available. Then we have a chance of achieving this development goal. Go to the next slide. SDG indicators. The indicators that behind these 17 goals are a very dedicated framework of indicators with detailed descriptions of different indicators of KPI. You can measure the success, how good we are able to achieve the goals, the vision of this Agenda 2030. And OGT API or standards in general are able to support that, because we are able to work together and increasing the efficiency of the resources that are available. Go to the next slide. AI enhancement. That's a project where the OGT is involved, and it's focusing on climate intelligence, or the enhancement of climate services, provide the provision of climate information for scientists, for stakeholders, for policymakers, etc. And it is focusing on the Copernicus climate service with a very complex backend, and the OGT API. In this case, we're using OGT API processes are being used to wrap up the scientific algorithms which are coming from the scientific community, the climate community, including artificial intelligence. And then when they are wrapped up in the appropriate APIs, they can be deployed and plugged in the Copernicus climate service, but also in all kinds of climate resilient information systems wherever they are. And this is one of the sustainability goals, which is very important, is the 13th about climate action. Right? Or, yeah, animation. Yeah, deployment. Right. If you would like to deep dive into that, there's a paper on how that works, or you can get more information by that. Next slide. Emulation of Earth observation. Right. That's what is one of the processes which is very important for the moment, because when you have missing values in your observation data set, then with the appropriate artificial intelligence and the ground truth data, you can in-paint the missing values and achieve or support the climate services with that. Go to the next slide. GeoE3. GeoE3 is a project that is basically organized by people from Helsinki, from Finland, Estonia, and then here also our Spanish colleagues are involved in that. And that's one of the reasons why we're presenting here. That's a project where a lot of different OGT APIs are being used by establishing the appropriate platforms. It's about geospatial enabled ecosystem for Europe and dedicated directly for exchanging spatial analytics over different borders within Europe. So we're tackling different sustainability goals with that, sustainable cities, for example, communities. And go to the next slide. That can have a look on that. Yep. That's the platform, the demonstration platform. The buildings and Tallinn, from Helsinki, I guess Paloma is probably also in the room, and we can give more information on that. We have the GeoE3 platform online, so if you would like to test it yourself, then feel welcome of using it.
this link there. Go to the next slide. Academy. The Academy, that's one of the things, one of the results or the products coming out from the GeoHistory project, and probably one of the most important also here for the audience. It is an academy where we are putting in all kind of tutorials and e-learning modules and learning videos, etc., around OGC API, including the guidelines for example, statistical agencies. That's what we are currently building up, and that is going to be an OGC Academy in the future. Okay, here you have the link. For the moment, if you would like to play around, then feel free to contact me, and I can give you access to that and testing the modules which are already included. And go to the next slide. Accord. These are just two little slides, and at the end, that for two other projects, what we are describing in the abstract is Accord is a project that started focusing on sustainable cities for the automated compliance practices, renovation, and demolition work. So basically, that if you are going for planning in any kind of construction, then you need to follow different steps, and that's probably also different from region to region within Europe. And you can imagine that there is a lot of different data which needs to be organized and updated, and to facilitate that or standardize that across Europe. And this is the project about. And the next slide is the same direction. Yeah, CIC. CIC is a project about digital building permits. So if you would like to make a new construction, then also that's necessary to follow several steps and make the assessment if that's possible to build the new construction, the new buildings, new road, and to exchange the appropriate data with that, following fair principles, following the UGC principles, or also using UGC standards that we are doing here. And that's focusing on the SDG goal 11, again, for sustainable cities, which is probably one of the most in the audience here. And then with the last slide, I can conclude. Okay, it's thank you. The first, with this, the last hour. And I mean, funny thing is that we are having lunch on a room that has a very big boards with the Sustainable Development Goals titles in them. Oh, perfect. Thank you very much. Great. Okay, thanks a lot. Sorry for the bad connection. Okay. Any questions here? ¿Alguna pregunta? If not. Bueno, la verdad es que como con todos los problemas que hemos tenido ya vamos con un poco de retraso, si os parece, si se nos ocurren más preguntas, pues por correo electrónico las hacéis llegar, ¿de acuerdo? Y así bueno, pues no vamos acumulando tanto retraso en las sesiones, que creo que los talleres ya han empezado. Vale, pues muchas gracias a todos y bueno. Muy bien. El taller número 4 se hace aquí, el taller número 5 lo vamos a hacer a la sala de luz.